Muy buenas noches, como todos los martes les damos la bienvenida a su espacio Al Filo de la Realidad. Les saluda Carlos Guerrero y Pao Guzmán. Esta noche les tenemos un episodio muy especial a pedido de nuestros amigos en casa. Les queremos presentar los secretos del Antiguo Egipto. Así es, y antes que nada quisiéramos agradecerles a todos estos amigos que nos ven todos los martes, que nos siguen por las redes, Facebook, Instagram, YouTube, en alfilodelarrealidad.es y que nos piden semanalmente temas. Este es uno especial de Master Yoshi, a quien le mandamos un fuerte saludo. Pues Secretos del Antiguo Egipto consta de 2 episodios. Continuando con nuestros temas, los misterios y encantos del Antiguo Egipto no podían quedarse atrás. Egipto continúa siendo un misterio para el mundo, desde la construcción de sus pirámides hasta la ubicación estratégica de las mismas, pasando por la imponente presencia de faraones, cuyo descubrimiento siglos después fue motivo de inexplicables maldiciones. Así es, Pau, pues los mitos, las leyendas, las historias y las teorías son las que alimentan los siguientes misterios sin resolver de esta maravillosa civilización. La civilización egipcia se desarrolló durante más de 3.000 años. Comenzó con la unificación de varias ciudades del Valle del Nilo, alrededor de 3150 a.C., y se da convencionalmente por determinado el 31 a.C., cuando el Imperio Romano conquistó y absorbió el Egipto tolemaico. Bueno, grande la historia y grande la romanización de este imperio. Pero antes de eso, la misteriosa civilización del Valle del Nilo, antes de desaparecer como estado, pero no sin antes dejar atrás muchas interrogantes de este gran Egipto, tierra de fuego. Miren, primero vamos a ver en este especial de 2 partes, como le dimos hace un rato, su cultura y sus misterios. A continuación. La medicina en el Antiguo Egipto está inevitablemente mezclado con la magia. Entonces no había una línea divisoria clara entre la ciencia y la religión. Así es, bueno, a menudo se creía que las enfermedades habían sido mandadas por los mismos dioses. Sorpresa, como hemos dicho en otros episodios, los dioses que tanto nos castigan. Y como castigo, pues, a los espíritus malvados que estaban en el cuerpo, que tenían que ser expulsados. Algo parecido al exorcismo, pero desde la base medicinal. Y era a base de rituales, conjuros y amuletos. Sin embargo, todo eso se conjugaba con una medicina muy práctica y algunos de los médicos que usaban han sobrevivido el paso del tiempo, ¿no? Así es, algunos de los métodos aún están. Aunque sospechamos que muchos conocimientos se perdieron con la desaparición de la gran biblioteca de Alejandría, su rica cultura que floreció durante más de 3.500 años, un poco más, tal vez 4.000, antes de la era cristiana, está tremendamente avanzada por lo que van a ver. Sabían mucho sobre la anatomía humana gracias a la momificación, al preparar a los muertos para su viaje al más allá. Eso les permitió entender lo suficiente como para hacer cirugías. Por supuesto, eran muy avanzados en cuanto a cirugía. Se han encontrado en rastros en momias donde se les han practicado una trepanación, que es una perforación en el cráneo para que la presión sanguínea se nivele y no sufra la persona, hasta la remoción de tumores o el arreglo de los dientes. O sea, había odontología en esa época. Impresionante. Así es. Por más que se esforzaban en limpiar y moler bien los granos para hacer harina, pequeños pedazos de piedras se colocaban en las comidas, así como en algo de arena del desierto. Eso gastaba los dientes y podía llevar a que se hicieran huecos y sufrieran infecciones. Por supuesto, había un desgaste ahí. Pero bueno, en el Papiro de Bers, que es uno de los más antiguos tratados de medicina, respetado por la medicina actual, ojo, e historia pura, hay varias recetas para rellenos dentales, o sea, para los empastes, esas resinas o la porcelana o la amalgama, como lo conocen, y ungüentos para el dolor. Uno de ellos describe cómo tratar un diente que se pica hasta la apertura de la piel, o sea, hasta la raíz o la encía, y le aplicaban resina de incienso, comino y fruta. Esa amalgama creaba pues la solución a los problemas dentales en este caso. Algunas de sus recetas incluían miel, que es antiséptica, y en otros casos sencillamente tapaban los huecos con lino y eso funcionaba. Claro,
Listo, resuelto el asunto. Pero también los antiguos egipcios necesitaban prótesis. Era importante, fíjate, un abrazo, una mano amputada. Y no solo para los vivos, sino también para los muertos. Pues ellos creían en la importancia de que el cuerpo tenía que estar entero, completo, al entrar al más allá. Y bueno, de ahí la importancia de la momificación y de completar lo que le faltara antes del viaje. Pero también las hacían para los vivos, como hoy en día, para poder funcionar con más facilidad. La más famosa de las prótesis es el del dedo, que al parecer en la foto, ¿no? Se aparece en la foto. Por supuesto, ya la pueden ver. Se sabe que la mujer que lo tenía lo usó en vida. Sí, eso es un descubrimiento arqueológico muy significativo y esta es la prótesis más antigua conocida en el mundo. Los egipcios también practicaban la circuncisión, que era realizada a lo largo de la historia en varias sociedades por razones médicas y sobre todo religiosas. Creo que en la Biblia al 8º día de nacido el bebé circuncidado y algo parecido en la cultura egipcia. Esa era una práctica generalizada, tanto que una persona no circuncidada era una curiosidad. Por supuesto, bueno, esta sociedad avanzada como ninguna otra tenía acceso al cuidado médico y que era proporcionado por el gobierno, o sea, por el Estado, por los regentes. Y había institutos que formaban a doctores con un diseño curricular específico, o sea, sus conocimientos eran vastos, amplios y avanzados. Existían también manuales médicos, como el mencionado papiro. El papiro de Bers, sí, correcto. Ajá, papiro de Bers, en los que se registraba el uso correcto de herramientas de precisión, las dolencias y sus tratamientos. Qué fascinante y avanzados en cuanto a medicina era esta civilización. En la mitad de la gran meseta de Giza se encuentra su gran pirámide, la única de las 7 maravillas del mundo que aún sobrevive. Su forma geométrica y majestuoso tamaño siguen sorprendiendo a todos los habitantes de este planeta. Así es, Keops, Kefren y Miserinos, las 3 grandes. Antes de hablar de estas monumentales obras, yo quisiera decirles que las pirámides fueron las primeras grandes edificaciones que sentaron las bases de la arquitectura moderna. Como muchas de ellas fueron creadas sin dejar un registro claro de cómo fueron diseñadas, aún nos sentimos intrigados sobre cómo idearon patrones y métodos para que sus obras fuesen tan duraderas. Bueno, por ese motivo resulta igual de interesante adelantarse en este tipo de historia. No sabemos cómo pensaban hace más de 4.000 años, pero sí podemos tener ciertas teorías que nos permitan ver con mayor criterio cómo es que fueron concebidas. Uno de los misterios más grandes es cómo lograron situarlas tan bien alineadas a los puntos cardinales en aquella época. Es decir, cada cara de su milagro arquitectónico miraba a cada punto cardinal con un margen de error milimétricamente imperceptible. Así es, era algo milimétrico y están creadas en líneas casi perfectas. Es un fenómeno bastante extraño para haber sido planeado hace miles de años. Durante mucho tiempo se pensó que los egipcios usaron la estrella polar o la sombra del sol para crear una línea recta, si eso es bien sabido. Sin embargo, nada de esto es oficialmente comprobado, ni por los arqueólogos, mucho menos los egiptólogos. Teorizando desde lo que la comunidad científica nos plantea, el arqueólogo e ingeniero Glenn Das publicó su teoría de cómo pudieron haberlo logrado y es una de las mejores que se ha presentado a la fecha. Esa teoría es impresionante. Bueno, el experto asegura que los egipcios pudieron haber usado el equinoccio de otoño, o sea, día en que la mañana y la noche duran el mismo tiempo. Muy interesante. Pero para crear una línea recta y así, para demostrarlo, él realiza un experimento haciendo marcas siguiendo la sombra del día con un palito. Sencillo, pero práctico. Sin embargo, es imposible saber si fue la forma en que lo hicieron, ya que no hay un registro de planificación ni de construcción. Así es, como le habíamos hablado, son puras conjeturas. Pero otro gran misterio fue el quién las diseñó. Sigue siendo la teoría de la ciencia tradicional la que nos dice que se crearon para Khufu, el faraón Khufu. Algunos expertos creen que su viziero, o sea, el segundo en cargo del imperio, el segundo del regente, llamado Heminu, fue el diseñador. Aún para los científicos resulta increíble la forma en que fue concebida, especialmente porque parece que el hombre pudo haber entendido el concepto del trascendental
valor de pi para crear una proporción casi perfecta. Sin embargo, no fue así. Aquellos que lo diseñaron usaron diferentes métodos aún desconocidos. En cuanto a la construcción, la ciencia concuerda, eso sí, en que se crearon con rocas extraídas de un lugar llamado Tura, o sea, una cantera, aproximadamente a 500 millas más o menos del sitio, 550 millas, pero aún existe el debate sobre cómo fueron transportadas. Es ahí otra problemática, otro planteamiento interesante. Un sinnúmero de teorías dicen que fueron sacadas de ese lugar, lo cual podría ser cierto. El arqueólogo Pierre Talet se basa, por ejemplo, en el análisis de un antiguo papiro, que afirma que el material era transportado por botes que pasaban por distintos canales construidos a través del río Nilo. Hablar que aproximadamente más de 2.3 millones de bloques de piedra, cada uno de varias toneladas de peso, fueron transportados de esa forma a lo largo de casi 20 años, o sea, respaldado por tan solo la interpretación de este papiro, de este escrito, resulta bastante difícil de creer. Miroslav Werner, otro arqueólogo, realizó distintas investigaciones para sostener que eran trabajadores entrenados que funcionaban con distintos niveles de jerarquía. Bueno, esclavos o no sigue siendo una interrogante. Para mí eran esclavos, porque no hay paga que valga tanto esfuerzo. Y la teoría de Werner de que eran hombres hábiles que se dividían en dos grupos de 100.000 hombres cada uno, separados por grupos de 20, 25.000, 20.000 para distintas labores y que ganaban una especie de salario, remuneración por su esfuerzo, es solo otro callejón sin salida. Presten atención. Esclavos o no, les pagasen con solo comida o con lo que aún se debate sobre si ganaban otro tipo de remuneración. Lo cierto es que no se sabe a ciencia cierta por qué fuera de trabajo o equipos las hicieron. Exacto, qué, cómo, quiénes las hicieron. Pero en lo personal, yo también nuevamente, insisto, me inclino más hacia otras teorías. En aquellos tiempos existían gigantes sobre la tierra. También después, cuando los hijos de los ángeles se juntaron con las hijas de los hombres y de ellas nacieron sus hijos, o sea, ellos son los grandes héroes de la antigüedad, los hombres famosos. Nada más y nada menos, esto lo dice Génesis 6:4 y es Biblia pura. Atención. Les quiero poner un ejemplo. Enclavado en las afueras de la ciudad de Baalbek, en el actual Líbano, un bloque de más de 1.000 toneladas de peso, que parece esperar a través de siglos, ha llegado de aquellos constructores encargados de transportar tan descomunal peso, así al seno de una urbe. Exactamente, sigue esperando ahí a sus constructores. Pero bueno, la Piedra del Sur recibe cada año la visita de cientos de turistas que posan junto a este monumental coloso semienterrado, como lo ven en pantalla, y cuya existencia forma parte de un enigma mucho más profundo y generalizado. ¿Qué seres o qué técnicas de ingeniería podrían mover bloques tan pesados como los que actualmente forman en Baalbek, Machu Picchu o las pirámides de Egipto? El bloque de Baalbek en particular, no hay maquinaria que solo lo pueda cargar y mover en la actualidad. No se sabe cómo en el pasado lo hicieron. En el caso de las grandes pirámides de Egipto, el misterio del traslado se profundiza aún más por el breve tiempo en el que se supone fueron construidas. Según el físico suizo Nassim Haramein, es imposible que el pueblo egipcio en el inicio de su civilización haya sido responsable de tan colosal hazaña. Así es que es matemática simple. Dice Haramein, es difícil pronunciar, Haramein. Tomas el número de piedras y te dicen que de acuerdo a cómo funcionaba el Egipto dinástico, las pirámides tuvieron que ser construidas en unos 20 años más o menos. Y atención, luego calculabas con qué rapidez se tenían que poner una piedra sobre otra. Si trabajaban los 7 días de la semana, 10 horas al día y 365 días del año con toda la velocidad del caso, ellos tenían que poner una piedra cada 2 minutos. Piedra de toneladas. ¿Cómo es eso? Y recordemos que era mover piedras gigantescas de toneladas de peso y alineadas con precisión. Eso resulta casi imposible para el ser humano.
de aquel entonces. Sí. Tengo un amigo que fue y dice que no entra ni la hoja de una Gillette entre piedra y piedra. Pero además el físico, este señor, hace notar otras rarezas en la teoría de la construcción, como la ausencia de los supuestos troncos sobre los que se hacían rodar las piedras y la enorme distancia a la que se halla la cantera del desplazamiento. Quizás no lo notaron, pero estas pirámides están en medio de un desierto. Necesitas muchos troncos para moverla, 2.300.000 piedras. ¿Y de dónde vino la madera? Y ahí, 2.300.000 piedras, es ya imposible de imaginar, un reto difícil. Y tanta madera, ¿de dónde también? Pero bueno, así como Arheim, muchos escritores piensan que basados en evidencia concreta, las tres grandes pirámides debieron construirse unos 5 milenios antes del nacimiento de la civilización egipcia. Eso es fascinante. Y en efecto, parece inexplicable que todas las pirámides realizadas después de las tres grandes sean de una calidad tan pobre y que al día de hoy apenas se diferencian de un montículo de escombros. ¿Intentaban acaso los egipcios copiar, sin mucho resultado, aquellos imponentes edificios dejados por una civilización desconocida? Bueno, según el investigador Anthony West, es evidente por los patrones de erosión que tanto la Esfinge como las tres grandes pirámides fueron creadas unos 10.500 años atrás. Es interesante, o sea, estamos hablando de un periodo mucho más antiguo del que se cree según los egiptólogos. Y antes que el gran diluvio, pues hacia el final de la última era glacial, azotara el planeta entero, se cree que ya estaban construidas estas magistrales obras. Entonces, ¿quién pudo haber realizado estas magníficas obras de ingeniería si no fueron los antiguos egipcios? De acuerdo con Aremey, todas las grandes pirámides alrededor del planeta fueron construidas por una civilización global de seres de gran altura, cuya evidencia se encuentra esparcida por todo el globo como Egipto, Perú, México y China. Bien, y es que debemos recordar, Pao, de que Aremey destaca que muchos cráneos encontrados en Sudamérica y en México se encuentra algo raro, que poseen un volumen interior que excedía el doble del volumen de un cráneo humano normal. Otra cosa interesante, agrega Aremey a la polémica, es que el agujero en la parte de abajo del cráneo se dice cuán grandes eran estas personas. Sí. Estas personas tenían que tener entre 1,6 y 4,5 metros de altura. 3,6, sí. Claro, sí, y 4,5 es ya hablar de gigantes. Y hay evidencia de esto en todo el mundo, pero centrándonos, como lo pueden ver en las imágenes a continuación, los egipcios grabaron en sus muros y columnas la presencia de estos seres de altura y grandeza colosal, que están ahí. Y fueron estos los creadores del legado que aún perdura hasta nuestros días, es la gran pregunta. Otro de los grandes misterios es el para qué fueron construidas. Algunos egiptólogos nos dicen que fueron lugares de entierro para los faraones, basados en que el faraón necesitaría ciertas cosas en la otra vida. Así es, pero bueno, es sabido el uso general que se le daba a algunas pirámides. Sin embargo, no se sabe para qué estaban destinadas las tres grandes, y ahí es cuando nosotros entramos en procesar, debatir y discernir. Aunque algunos creen que fue creada para guardar, atención, los restos del faraón Khufu y de algunos de sus sucesores, tampoco esto ha sido totalmente comprobado. A pesar que cuentan con cámaras de entierro, no hubo restos ahí. Esto puede explicarse por las distintas veces que algunos criminales saquearon los sitios, más de 1000 años antes de era de Cristo, ¿no? Lo cual impide saber su verdadero propósito. Me inclino mucho con las teorías de estos egiptólogos, estos investigadores, Robert Bauval y Graham Hancock, de que los egipcios veían la constelación de Orión a su dios Osiris. Pues bueno, él encontró el reflejo de este dios en las pirámides de Gizeh. Y las pirámides contienen en su interior una serie de canales de ventilación, bueno, que están orientados hacia el cielo. Aunque los egiptólogos creían que simplemente eran canales de ventilación, los astrónomos y los investigadores de la actualidad piensan distinto. Se comprueban que estos canales apuntan directamente y de forma exacta
a las estrellas que formaban la constelación de Orión, o sea, Osiris, y la de su esposa Isis, la estrella Sirio. Osiris era el dios de la resurrección, y cuando los egipcios morían, creían que viajarían a una nueva vida, al cielo donde observaban a su dios, una constelación. Por supuesto, pero la constelación de Orión no solo estaba representada en los cielos, sino en la tierra, y aquí es donde está lo realmente increíble. Las 3 pirámides de Giza, junto a otras 2 situadas a unos kilómetros de los anteriores, son la representación en la tierra de la constelación de Orión y por lo tanto la representación en el cielo y la tierra del dios de Osiris. Por supuesto, del dios Osiris. Bien, ahora debemos pasar a los datos interesantes. Algunos datos interesantes les quisiéramos compartir a nuestros queridos amigos y vamos con el primero. Si hay algo que se caracteriza a las pirámides de Egipto es su coincidencia con ciertas medidas y cifras que tienen mucha relación entre función y su construcción. Es el caso de la Gran Pirámide de Giza. La pirámide consta de 206 bloques relacionados con cada uno de los 206 huesos que conforman el cuerpo humano. ¿Casualidad? Bueno, muy interesante. Yo pienso que no hay casualidad con los egipcios. Pero bueno, como lo he mencionado hace un momento, las pirámides guardan una estrecha relación con la constelación de Orión, ¿ok? Lo cual puede observarse en su máximo esplendor con la llegada del invierno, formada por las 3 estrellas que tienen varios nombres, las 3 Marías, los 3 Reyes Magos o el cinturón de Orión. Se dice que ellas están perfectamente alineadas con las 3 grandes pirámides de Giza, como lo ven en pantalla. Escalar las pirámides está penado. A pesar de ser un reto muy tentador, subir las piedras de las pirámides es una práctica prohibida que además de ser muy peligroso puede traer una pena nada despreciable. El motivo se debe al fuerte desgaste que esta práctica podría causar en el caso de que todos los turistas se dispusieran a subir por ellas. Es por ello por lo que las autoridades se han visto obligadas a imponer sanciones carcelarias que pueden alcanzar hasta los 3 años de prisión a quienes no se acaten a las medidas. Las barcas funerarias del Antiguo Egipto. Este es otro magnífico punto, un dato interesante. Era uno de los elementos con el que se enterraba a las personas fallecidas, con la idea de que de este modo el muerto podría montar en ella para hacer el último viaje hacia el otro mundo. Hasta ahí estamos claros. Sin embargo, una de las barcas más espectaculares fue encontrada en la pirámide de Giza. Fíjate tú, a los pies de la Gran Pirámide. Una enorme barca de madera con excelente estado de conservación fue encontrada y cuyas señales mostraban que había sido utilizado posiblemente para trasladar el cuerpo de Keops por las aguas del Nilo. Tremendo. La barca funeraria tiene unas dimensiones de 43,4 metros de eslora y fue descubierta en el año de 1954 por Kamel El Malak. Fue construida en madera de cedro y en su interior se encontraron remos, cuerdas y diversos aparejos. Y tenemos que llegar a las conclusiones y determinaciones de todo lo que hemos revisado hasta hoy. Hablar de Egipto es hablar de una inmensa historia, es hablar de sus costumbres, que muchas de ellas nos siguen dejando impresionados. Es hablar de las pirámides, pero también es hablarle de sus ritos, de los faraones y su legado, de la esfinge y sus secretos. Así es. Pudimos apenas entrar en calor con todo presentado esta noche. De todo eso que nos faltó y más, los invitamos a compartir con nosotros en la segunda parte de este gran programa, donde los vestigios arqueológicos y sus misterios nos mostraron cosas muy interesantes de este gran y maravilloso Egipto, tierra de fuego. Bueno amigos, lamentablemente el tiempo se nos ha terminado y esperamos vernos y compartir con todos ustedes la siguiente semana con la segunda parte de Secretos del Antiguo Egipto. Bien, queremos agradecerles por acompañarnos semanalmente, por seguirnos en las redes, en Facebook, Instagram y vernos en YouTube, por supuesto en Video TVO y en TV Cable, Canal 15 señal estándar y 709 HD. Muchísimas gracias.
Ha sido un gusto estar con todos ustedes. Se despide Pau Guzmán y Carlos Guerrero. Hasta nuestra siguiente cita en esta, su casa, Vito TV. Esto fue Al Filo de la Realidad.